Hola, mi nombre es Carmen Melendres, estoy estudiante de Derecho en la Universidad de Uniandes y hoy voy a tratar estos temas. Primero, la definición del derecho procesal. Es la rama del derecho que estudia el conjunto de normas y principios que regulan la función jurisdiccional del Estado en todos sus aspectos que fijan en todo el procedimiento que se ha de seguir para la obtención del derecho positivo en los casos concretos y que determinan las personas que deben someterse a la jurisdicción del Estado y los funcionarios encargados de ejercerla. Trilogía del derecho procesal. La trilogía del derecho procesal está estructurada de tres formas: jurisdicción, acción y proceso. Jurisdicción es la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Potestad que corresponde a los jueces competentes, o sea, el Estado. Acción. La acción no es un derecho a perseguir en un juicio lo que se nos debe. No es un axioma que aparece como un elemento del derecho. Es un poder jurídico de reclamar la función jurisdiccional. Es un derecho autónomo, en consecuencia, se dirige al juez para solicitar la puesta en movimiento de la actividad judicial y obtener un pronunciamiento. Elementos de la acción. El sujeto constituye el elemento subjetivo de la pretensión y serán las partes que componen un proceso. El actor es la persona que deduce la pretensión y el demandado aquel en contra que se deduce. Objeto es la utilidad que se quiere alcanzar con la sentencia. La causa es el fundamento jurídico de la pretensión. Se trata de los hechos jurídicos en los que el actor funda su pretensión. Proceso es el conjunto de actos coordinados y sucesivos organizados por los órganos revisados de jurisdicción y los demás sujetos que actúan con el fin de obtener en un caso concreto o particular. Además, es la suma de actos que se realizan por la composición de litigios, la suma de los actos que del orden y de la sucesión de la revisión del proceso. Elementos del proceso. Subjetivo. Se refiere a los sujetos como los funcionarios encargados de administrar justicia y las partes entre quienes se presenta la controversia, demandante y demandado o accionante y accionado. En la actividad, está compuesto por los actos procesales, en virtud de los cuales el proceso pasa de una etapa a otra. Objetivo. Se trata del objetivo que esperamos alcanzar con la iniciación de aquel proceso. Principios fundamentales del derecho procesal. El principio dispositivo o inquisitivo es aquel que corresponde a las partes dar inicio al proceso y en el cual el juez debe atenerse exclusivamente en la actividad de estas, sin que le sea permitido tomar iniciativas encaminadas a iniciar el proceso, establecer la verdad para saber cuál de ellas tiene la razón en la afirmación de los hechos. Principio de la valoración de la prueba por el juez. Es aquella que nos guía a la verdad al analizar aquellas pruebas sinceramente y sin malicia lo expuesto en el proceso, además de los medios que aconsejan la recta razón y el criterio racional puesto en un juicio. El principio de impulsión oficiosa del proceso es por el cual el juez, el órgano judicial, por su iniciativa propia, da al proceso el curso que corresponda. Principio de la economía procesal. Es cuando los participantes de una audiencia obtienen el mejor resultado posible, con el mínimo de empleo de actividad procesal y la intervención jurisdiccional. El principio de concentración del proceso. Es cuando se reúne en una sola audiencia la mayor cantidad de actos procesales para la agilización de la tramitación en los procesos y tiende a que el proceso se realice en el menor tiempo posible y con la mejor unidad, es decir, cuando se procura que el proceso se desenvuelva sin solución de continuidad y evitando que las cuestiones accidentales o incidentales entorpezcan el estudio de lo primordial. El principio de la eventualidad. Es importante cuando se pretende implementar la figura de la prueba nueva, aunque es muy riguroso en los procedimientos escritos y muy parcial en los orales. Este principio busca la claridad, el orden y la rapidez en el proceso. Principio de inmediación. Se refiere a que debe haber una inmediata comunicación entre el juez y las personas que obran en el proceso, los hechos que en él deben hacer constar y los medios de prueba que utilicen. Por lo tanto, la inmediación puede ser de tres formas: subjetiva, objetiva y de actividad. El principio de oralidad o de la escritura es aquella forma oral que predomina dentro de la escrita, es decir, el procedimiento escrito prolonga demasiado el curso del proceso y en vez hace parecer lo accidental como esencial, mientras que el oral permite que el juez adquiera una mayor capacidad para juzgar, en razón del conocimiento y apreciación directa que hace de las partes y hechos sometidos a su examen. El principio del interés para intervenir en los procesos. Se refiere a que solo podrán intervenir en el proceso aquellas personas que tengan un interés jurídico, económico o familiar. Principio del interés para pedir o contradecir una sentencia de fondo y de la legitimación en la causa.
Es aquella legitimación que tiene el imputado desde que la investigación previa surge contra él, en virtud de la prueba llegada por el instructor, aún antes de que sea llamado por el funcionario de la declaración como sospechoso, y por ende tiene el derecho a exigir que se le oiga en aquella diligencia, con el fin de defenderse de las imputaciones que contra él hayan surgido, y de exponer los hechos que pueden aclarar su situación para que se desvincule de tal investigación y para que no se le procese. Principio de la buena fe y la lealtad procesal. La lealtad procesal es consecuencia de la buena fe en el proceso, la cual busca regular el comportamiento de las partes procesales, pero no los resultados de actuar, contrarios a los valores que los integran. Principio de la impugnación. Es aquel recurso previsto para poder impugnar aquel proceso, anulando en atención el daño que ocasiona. Principio de las dos instancias. Es aquella garantía que se le logra con la fiscalización de aquellos actos procesales impugnados, con el cual se obtiene una mejor seguridad jurídica, con el control que ejercen los diferentes órganos jurisdiccionales. Principio de la motivación de las sentencias. Es por el cual los funcionarios judiciales explican y fundamentan sus decisiones ante las partes, logrando que de esta manera se eviten arbitrariedades en el proceso. Principio de la carga de la prueba. Es aquella obligación que se impone a una parte en el proceso de acreditar los hechos y circunstancias en que fundamenta sus pretensiones. Principio de la congruencia. Es el principio normativo que exige la identidad jurídica entre lo resuelto. En otras palabras, el principio de congruencia impone que el ajusticiado en cualquier clase de proceso conozca las pretensiones que contra él se han formulado. Principio de la humanización de la justicia judicial. En este principio busca humanizar aquellos procedimientos judiciales lo más antes posible, en respetar la función social del interés público, de obtener y tutelar la paz y los derechos fundamentales del ser humano. Principio de la aceleración de los procesos. Se refiere a que los procesos judiciales sean de corta duración y con la aceleración en busca de una sentencia. La jurisdicción y la competencia. La jurisdicción es aquella facultad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la cual poseen los jueces y juezas para administrar y distribuir justicia, misma que nace de la Constitución y la ley. Medida de que la jurisdicción es la competencia, dentro de lo cual la potestad jurisdiccional está distribuida ante las diversas cortes y juzgados en razón de personas, territorio, materias y grados. Competencia territorial, concurrente y excluyente. Competencia territorial. Será competente en razón del territorio y conforme con la especialización respectiva, la o el juzgador del lugar donde tenga su domicilio la persona demandada. La persona que tenga su domicilio en 2 o más lugares podrá ser demandada en cualquiera de ellos. Ejemplo, en un caso ficticio de un accidente de tránsito, si el conductor que lo chocó vive en Ambato, el dueño del carro vive en Guayaquil y el accidente ocurrió en Morona, Santiago, puede elegir cualquiera de los 3 sitios para presentar su demanda. Competencia concurrente. Además del juez de su domicilio, el actor a su elección puede demandar al demandado ante jueces de los lugares determinados por la ley, del lugar donde se haya administrado bienes ajenos, cuando la demanda verse sobre las cuentas de la administración. Ejemplo, en un caso ficticio, María compró una casa por un valor de 50,000 y realizó los respectivos documentos en Ambato, pero Julia quiere comprarle la casa desde Loja y realizar toda la administración en línea, lo cual es incorrecto, dado que se tiene que realizar la compra en el lugar donde está la casa, o sea, en Ambato. Competencia excluyente. Pretende erradicar innegablemente la competencia a un solo juzgador, excluyendo la posibilidad de terceros competentes. Ejemplo, en un caso ficticio, Miriam prestó su casa a una amiga, la cual no ha pagado nunca alquiler, pero ha permanecido en aquella casa por más de 15 años, realizando así una demanda de poder en contra de Miriam, misma que como es la dueña tiene el dominio y lo puede demostrar por las escrituras de la propiedad. Ante ello, Miriam prosigue a realizar una demanda de reivindicación en contra de Rosa. Por tanto, aquellas demandas se deben realizar en el lugar donde se encuentra la casa. Acumulación de procesos. La acumulación de autos o procesos es la unión material de 2 o más causas originadas con motivo del ejercicio, anexando fines cuya sustanciación separada podría conducir al pronunciamiento de sentencias contradictorias. La acumulación de procesos tiende a evitar tales riesgos de contradicción de sentencias, pues una vez que ellos se decreten las causas de asociación
conjuntamente y se resuelve en una sentencia única. Requisitos de ella es un juez competente que esté en un mismo procedimiento y en una misma instancia. En un ejemplo, Miriam inició un juicio de reivindicación en contra de María, la cual también presenta una demanda de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio en contra de Miriam por el mismo inmueble. En este caso sí procede la acumulación de procesos porque existe identidad de personas e identidad del mismo inmueble. Excusa y recusación. Excusa. Cuando el juez está inmerso en una causa, él se excusa de forma voluntaria por el principio de imparcialidad. Recusación. Es una facultad que tienen las partes para separar al juez de un procedimiento y se debe presentar una demanda ante un juez de primera instancia. Sujetos del proceso y tipos de representación. Actor. Es aquella parte activa del proceso, es decir, la persona que inicia el mismo, mediante la interposición de la demanda ante el juez, en la cual formulará su pretensión. Demandado. Es la parte pasiva del proceso, es decir, la persona frente a la que se dirige la pretensión contenida en la demanda, la cual presentará sus alegaciones. Terceros. Es la parte indirecta del proceso, es decir, la persona que sostiene un interés independiente del de las partes o común con el de una de ellas. Tipos de representación. Representante de menores o incapaces. Es uno de los padres un procurador, es decir, los menores o los incapaces, ya sean por incapacidad relativa o absoluta, siempre van a necesitar de un representante legal para que se pueda desarrollar un proceso. El representante o procurador legal debe ser posesionado ante un juez o voluntariamente ante un notario, a excepción de los padres del menor. Representante de personas jurídicas. Es un representante de forma legal, es decir, es una persona que actúa en nombre de otra, la cual no necesariamente tiene que ser un accionista para representar a la empresa, puesto que cuando la empresa tiene un representante legal, él o los dueños de la empresa ya no necesitarán asistir en el proceso. Representante del causante. Es aquella persona que dejó para que lo represente a los herederos o a un curador. Ejemplo, en el caso de que el causante dejó una herencia nombrando un heredero, él será el responsable, el representante de ella. Además, si el heredero acepta la herencia, después de conocer que también existen deudas, él será el responsable de saldar esa deuda que dejó pendiente el causante. Por otro lado, si el heredero no quiere aceptar ser el representante de los bienes del causante, aquella herencia pasaría a ser una herencia adyacente, la cual va a tener un curador para que la represente. Representante del insolvente. Es aquella parte que lo representa, es aquella persona que lo representará en lo que se refiere a sus bienes, trámites, procesos, o cuando acuda a saldar su deuda, para dejar de ser insolvente. Una persona es insolvente cuando se lo declara insolvente y por lo cual pierde sus derechos ciudadanos, pero no sus derechos fundamentales a la salud. Comparecencia al proceso mediante un representante. Es aquella persona que necesitará de un abogado en el cual lo represente en el proceso. Procurador común. Es el representante que fue elegido por un grupo de personas. Cuando se les vulneró algún derecho, las cuales tienen un mismo fin en común dentro de un proceso. Representante de la naturaleza. A la naturaleza se le puede representar cualquier persona con interés de proteger la naturaleza cuando se le estén vulnerando los derechos a la naturaleza. Gracias.